Aleluya, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias, papito lindo, por este día precioso que tú nos das, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos has regalado para poder alabarte, adorarte y saltar tu nombre cada mañana, Señor, declarando de que tú eres el Señor de nuestras vidas. Gracias por este precioso tiempo de poder declarar que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios. Gracias, papito lindo, por tu gran amor y cuidado. Gracias por la provisión de vida que tú nos das día a día, Señor. Gracias por el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, es nuestro ayudador, es aquel que nos va a guiar y nos enseña toda la verdad. Y estamos agradecidos por ti, Señor, por lo bueno que eres con nosotros cada día. A ti sea, mi Dios, toda la gloria y toda la honra, toda alabanza y toda oración es para ti, Señor, porque solamente en tu presencia tenemos plenitud de gozo, solamente en tu presencia recibimos una vida buena. Y como hijos tuyos, Señor, creemos lo que tú dices, nos dices en tu palabra, creemos lo que tú nos has hablado, Señor, porque tu palabra es la verdad, Señor. Padre, cielo y tierra pasarán, pero tu palabra nunca, nunca pasará, nunca dejará de ser. Si tú nos has dicho algo en tu palabra, es lo que se va a cumplir, es lo que va a ser, Señor. Y te agradecemos, Padre, porque tu palabra se manifiesta cada día en nuestras vidas, reconociendo la obra perfecta que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Gracias, Señor. Gracias, papito lindo, a ti sea toda gloria y honra en el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. El Señor es bueno. Amén. Es maravilloso, el Señor es bondadoso, el Señor es fiel, fiel a su palabra, fiel al propósito que tiene para nuestras vidas. Amén. Y cada semana estamos aprendiendo cada día más y más de lo bueno que es nuestro Señor. Amén. Y creemos de que en este tiempo ya estamos siendo edificados, ya creo que todos nosotros sabemos, ¿no? Este maravilloso regalo que vino de parte de Dios, que es Jesucristo, y no solamente nosotros lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, sino que Él es nuestra fuente de vida, Él es nuestra fuente de toda verdad. En Él estamos seguros, en Él estamos confiados de que la vida que Él nos ha dado es una vida buena, agradable y perfecta. Amén. Y cada semana vamos siendo iluminados, siendo enseñados, siendo instruidos en la verdad de su palabra, ¿no? A través de este Evangelio de Juan que estamos compartiendo cada semana, estamos predicando la verdad de que Jesús es el Cristo. Amén. Y esta verdad, amados hermanos, nos va a llevar a que nosotros podamos vivir una vida totalmente diferente, para que nosotros podamos entender que no solamente Jesús vino a esta tierra, no para hacer su presencia, y como muchos a veces creen que solamente es para que haya Navidad y Año Nuevo o Navidad y Semana Santa, sino que Él vino con un propósito. Y el propósito por el cual Él vino a esta tierra fue para que nosotros podamos ser salvos. Pero antes de que lleguemos a ser salvos necesitamos hacer algo, reconocer que Él es el Cristo. Amén, que Él es el ungido. Mucha gente escuchaba acerca de Jesús, mucha gente recibía acerca de Jesús, mucha gente era edificada a través de las palabras de Jesús, pero muchos también lo negaban, muchos no creían en Él, muchos han estado constantemente dudando de lo que Jesús era, y de lo que Jesús es, y lo que Jesús siempre ha sido. Porque la gente estaba más afanada en una religión, estaba más afanada en una necesidad, estaba más afanada en cumplir sus ritos y tradiciones que honrar a Dios. Y Jesús vino justamente a esta tierra para mostrarnos al Padre, para enseñarnos cómo era el Padre. Pero muchas veces la religión, muchas veces la legalidad, muchas veces la formalidad te van a impedir que tú puedas ver al Mesías, te van a impedir que puedas ver a Jesús, que te van a impedir que puedas ver tu milagro, te van a impedir que tú puedas ver la mano de Dios obrando en la vida de las personas, en la vida de este mundo que se está perdiendo cada día. El Señor quiere que nosotros nos sigamos creciendo en el conocimiento de Él y que dejemos de estar ciegos espiritualmente. Amén. Hemos estado terminando el capítulo 9, cómo Jesús hace un milagro maravilloso a un hombre que era ciego físicamente desde su nacimiento, pero sin embargo este hombre tuvo su encuentro con Jesús y Jesús le dijo que vaya a lavarse, todo un rito que hizo Jesús con él, pero el punto es que este hombre creyó en Jesús y recibió su sanidad.
Y en vez de que la gente se alegrara porque, wow, un hombre que estaba ciego ahora puede ver, no, ellos se molestaron porque había sido sanado un día de fiesta, un día de reposo, y empezaron a cuestionar que de repente este hombre estaba mintiendo, no ha sido cierto lo que estaba enfermo. Y cuestionaron de una u otra manera, al final llegaron a que realmente Jesús no era de Dios porque no puede hacer estas cosas. Pero qué importante, y ese es el punto donde nosotros, que somos los hijos de Dios, tenemos que estar firmemente persuadidos y seguros de quién es nuestro Señor. Este hombre llegó al final a declarar y decir que realmente si Jesús es pecador o no es pecador, yo no lo sé. Pero una sola cosa sé, dijo, ¿no? Que yo antes no veía y ahora veo, ¿no? Que si él no fuera un pecador, decía, ¿no? Dios no hace cosas buenas con la gente que peca. Pero si él viene de Dios, a mí me quitó la ceguera, ¿no? Ahora puedo ver. Y a veces muchos de nosotros hemos pasado esta situación de diferentes formas, de diferentes circunstancias, ¿no? Cómo hemos sido tocados por el Señor y nuestra vida ha sido transformada. Tal vez usted antes leía la Biblia y la veía de una manera, pues, como un libro común. Pero ahora que usted lee la Biblia, es Dios hablándole a usted, Dios ministrando a usted, Dios instruyéndolo a usted para que pueda ser alimentado y edificado a través de esa palabra que escuche. Se da cuenta que es una palabra, la Biblia no es una letra muerta, sino las letras de la palabra de la Biblia son letras vivas, ¿no? Que van a traer en ti esperanza, sanidad, prosperidad, ¿no? Te van a dar una esperanza de vida juntamente con el Señor y te va a dar esa seguridad que necesitamos en un mundo tan inestable como el que tenemos en este tiempo. Entonces, mucha gente que no quería creer en Él, a pesar que podían ver físicamente, eran ciegos espirituales. Y estas personas terminaron al final, amados hermanos, sin creer en Jesús. Y vamos a empezar el capítulo 10, que es la continuación de lo que Jesús ha estado hablando con ellos, porque ahora Jesús va a ir a empezar a dar pautas teológicas muy importantes donde ellos van a tener que ubicarse, si están dentro del rebaño del Señor o fuera del rebaño del Señor. En pocas palabras, si realmente tú perteneces a Dios o no perteneces a Dios. Si tú realmente eres parte de su redil o simplemente eres de otro lado. Y que Dios quiere que en este tiempo tú puedas aprender y entender lo que su palabra realmente nos está hablando. Sé que me gustaría que me acompañaran a Juan capítulo 10, verso del 1 al 6, que es la introducción de todo lo que viene el capítulo 10, donde vamos a ver, amados hermanos, muchas verdades, pero no quiero ir corriendo, quiero ir y que cada uno de nosotros pueda ser edificado en la palabra del Señor para que podamos recibir las pautas. Acá justamente es un punto de inicio donde justamente Jesús va a empezar a enseñarle dentro del contexto. Acuérdense que ellos, ya Jesús le ha dicho que eran personas ciegas, ¿se acuerdan? No, al final le dijo, ¿no? Que ellos, dice, si fuerais ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Ahí se fue el último versículo del capítulo 9, donde Jesús termina con ellos diciéndole que sus pecados hacen que ellos sean ciegos. En pocas palabras, tu pecado no te deja ver la obra de Dios. Tu pecado no te deja ver a Dios. Acuérdense, amados hermanos, que Jesús vino a esta tierra ¿para qué? Para quitar el pecado del mundo. Pero si tú no dejas que Jesús te quite el pecado, ese pecado te está impidiendo ver a Jesús. Ese pecado es como una gran muralla que impide que tú recibas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Ese pecado te está impidiendo que tú puedas salir de ese problema que tienes, o como quieras llamarlo. Porque el pecado, amados hermanos, es un gran obstáculo entre la gloria de Dios y tu vida. Entre una vida conforme al plan de Dios o una vida como estás llevando ahora. Y esta gente aún permanecían en su pecado porque eran ciegos espirituales. Y en base a este contexto, Jesús va a empezar el verso 1 del capítulo 10 diciendo, vamos a leerlo por favor todos juntos primero, dice así, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen
porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos, repitan conmigo, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Qué importante, hermanos, que esta palabra es tan clara y Jesús le va a hacer, siempre Jesús hablaba así con ejemplos, ¿no? Una alegoría es un ejemplo, ¿no? Y le va a mostrar este ejemplo para que ellos puedan entender. Pero claramente la palabra se sigue cumpliendo cuando decía la palabra que de oídos oirán y no entenderán, ¿no? Con sus ojos podrán ver y no podrán percibir las cosas. Y Jesús le enseñaba las cosas de una manera tan natural, pero ellos no la entendían. Ellos no la comprendían. Y Jesús va a hablar acá acerca de un pasaje muy habitual para ellos. Acuérdense que el pueblo de Israel era un pueblo que se movía entre agricultura y ganadería. Ellos no estaban en otro tipo de labores. La mayoría eran agricultores o eran ganaderos, ¿no? Y sabían cómo funcionaba lo que es el cuidado de las ovejas, ¿no? ¿Qué es lo que ellos normalmente tenían, ¿no? Y de igual manera también sabían lo que es la agricultura, por eso es que a través de las escrituras vemos muchísimos ejemplos respecto a la agricultura, ¿no? Ahora, el Señor Jesús va a empezar a enseñarles este pasaje a ellos, a lo mejor dicho, le va a enseñar lo que le está diciendo, le va a explicar, y para que ellos puedan captar claramente, ¿no? Entonces, este pasaje del día de hoy día vamos a compartir el tema que se dice Jesús, la puerta legítima del redil. Amén. Jesús, la puerta legítima del redil. Y qué interesante porque este título va a marcar mucho. Porque si yo digo Jesús, la puerta legítima del redil, es porque existen otros que no son puerta legítima. Como diríamos criollamente, la puerta falsa, ¿no? Y el Señor quiere en esta mañana que nosotros podamos entender claramente lo que su palabra nos quiere enseñar, ¿ok? Y vamos a ir directamente a lo que dice, porque esta imagen que le he puesto aquí básicamente va a reflejar lo que Él es. Jesús entra por la puerta y las ovejas están allí, atentas a su voz. Las ovejas no se asustan, las ovejas no se corren. No sé si usted ha tenido oportunidad de ingresar a un lugar donde están las ovejas. Cuando usted entra, lo que hacen las ovejas se corren de uno. Pero cuando el pastor que siempre la está cuidando, siempre está dándole de comer, siempre está al tanto de ellas, cuando entra al redil, las ovejas se acercan a él. Y aquí vemos al pastor entrando y las ovejas están ahí expectantes, ¿no? De este pastor. Vamos a ver lo que la palabra nos va a ir enseñando para que podamos ir aprendiendo en esta mañana. ¿Amén? ¿Cuántos están listos para recibir la palabra de Dios? Dice así. Juan capítulo 10, verso 1, dice, de cierto os digo. Qué importante, hermanos, porque a través de la escritura siempre el Señor quiere marcar algo importante en su palabra y para que lo resalte, Él siempre va a decir esta frase, ¿no? De cierto os digo. A Nicodemo le dijo, de cierto te digo que si no naces de nuevo no podrás ver el reino de los cielos. Lo que está haciendo es confirmando que esto es una verdad absoluta. De cierto os digo. Acuérdense que quiero que entiendan el contexto de la escritura, porque es muy importante, porque a veces nosotros tomamos un texto de la palabra y lo sacamos del contexto y no vamos a comprender claramente el mensaje que el Señor quería darnos. Acuérdense que Jesús estaba hablando con estos fariseos que no creían en él, aquellos fariseos que eran ciegos espiritualmente, aquellos fariseos que habían decidido no creer lo que Jesús estaba haciendo, que estaban dudando de su deidad, que estaban dudando de la obra que él hacía. Habían dicho que él no viene de Dios porque está haciendo ciertas cosas que para ellos le parece que no era correcto. Frente a esta situación que se había presentado, Jesús va a empezar a hablar y les va a decir, de cierto os digo, o sea, hey, esto es una gran verdad, presten atención. Dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. El Señor Jesús acá va a ser directo. Acá va a marcar directamente una gran, como se puede decir, una gran línea para que puedas entender y comprender que hay pastores que realmente van a entrar por el lugar correcto, pero hay otro tipo de pastores o líderes que van a entrar por el lugar incorrecto. Porque existe, amados hermanos,
mucha confusión en el mundo cristiano. Y hay pastores que sí, obviamente, van a, como dice la palabra de Dios, van a entrar por el lugar apropiado. Pero hay otros que realmente no lo hacen así, lo hacen de una manera extraña, ¿no? Jesús lo dice, los que suben por otra parte, esos son ladrones y salteadores. Y cuando hablamos de ladrones y salteadores, básicamente hablamos gente que no viene a hacer un bien a las ovejas. Ellos no vienen a buscar el bien, ellos simplemente vienen a qué cosa, a tomar ventaja, a aprovecharse de las circunstancias. Es por eso que un pastor es aquel que va a dar su vida por las ovejas. Pero en cambio un pastor falso no va a dar su vida, al contrario, lo único que quiere las ovejas es tomar ventaja de ellas. Y en este tiempo existe mucha confusión respecto a los rebaños. ¿No? Hay pastores que están con un propósito equivocado, ¿no? Van en busca del, ¿qué me das tú para yo poder darte algo? En vez de decirte, yo vengo porque tu vida es importante. Y para que nosotros entendamos claramente el contexto de pastor, Dios es nuestro modelo. El Salmo 23, David estaba marcando este salmo y que decía, Jehová, ¿qué cosa es? Mi pastor. Y nada me faltará. A través de todo el Salmo 23, creo que todos nosotros nos lo conocemos de memoria. Este salmo nos va a hablar cuáles son las características y cualidades de este pastor. ¿Cómo es este pastor? ¿Qué hace este pastor? Dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. Es un pastor que viene a proveerte. Dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, dice. Fíjate que este pastor tiene cuidado de ti. No te deja en cualquier lugar. Él te deja en un buen lugar. Junto a aguas de reposo, dice, me pastoreará. Confortará mi alma, ¿no? Él estará allí siempre proveyéndote, animándote, estando contigo. Ese es un buen pastor. Entonces, ese es el tipo de pastor al cual Jesús está refiriéndose acá, ¿no? Y Jesús se va a presentar como el verdadero pastor, porque él dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Claro y sencillo. Si has ingresado por el lugar correcto, entonces quiero decirte que estás en el lugar apropiado y que el pastor que ha ingresado por ahí es el pastor que va a cuidar por ti. Amén. Pero si hay un pastor que ha entrado por otro lado que no es la puerta, él no viene a buscar tu bien. Él viene a aprovecharse de ti. Él viene a abusar de ti. Él viene a tratar de robar tu vida. Más adelante Jesús va a describir cómo es este tipo de pastores. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros entendamos quién es el buen pastor. ¿Cuál es la forma, cuál es la manera como Él se presenta a tu vida? No de una manera incorrecta, sino de la manera correcta, ¿no? Acuérdense que Jesús estaba hablando a estas personas que eran ciegos espirituales, no entendían. Y como no entienden, Jesús le está explicando ahora, ¿no? Para que ustedes puedan entender claramente quién viene de Dios y quién no, es aquel que ingresa por la puerta, Él es el pastor. Pero si Dios no lo ha mandado por la puerta y se hace metido por otro lado, ese no es pastor. Ese es un ladrón y salteador. Amén. Y en Juan 10, verso 2, va a decir, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y aquí Jesús claramente está hablándoles a ellos de que Jesús realmente él es el pastor, ¿no? Y acuérdense que se estaba refiriendo directamente a estos religiosos, fariseos, que eran ciegos espirituales, que no les importaba mucho seguir el consejo de Dios, sino ellos querían simplemente que se cumplan sus tradiciones, sus costumbres, sus ritos. No le importaba a la gente. Si ustedes han visto hasta ahorita en el capítulo 6, 7, cuando hemos visto cómo Jesús ha estado sanando a personas, a ellos no le importaba que la gente sea sana mientras se cumpla su tradición. ¿Por qué te sanas un sábado? No, tienes que seguir enfermo. ¿Se acuerdan el hombre que tuvo 38 años estando enfermo? ¿Cómo no te es lícito que levante, que seas sano este día? Quiero que sigas enfermo un día más. Imagínense. Un joven ciego de nacimiento. ¿Por qué eres sanado el día sábado? No puedes. Tienes que seguir siendo ciego. Imagínense. Fíjese que es como
no tener empatía con la persona. Imagínate que tú estés en ese lugar, que no ves y ahora tienes la oportunidad de ver, o has estado tirado en cama por 38 años y tienes la oportunidad de levantarte y caminarte y moverte por tus propios medios. Pero ellos no queremos que te sanes, queremos que sigas enfermo, porque mi tradición es más importante, ¿no? Mi formalismo es más importante. Eran ciegos espirituales. Y a veces nosotros nos comportamos de esa manera. Queremos que las cosas se vayan conforme yo creo que debe de ser y no conforme al corazón de Dios. Por eso que tenemos que estar siempre escuchando la voz de nuestro Señor. Amén. Porque el Señor va a hablarnos, hermanos. Va a hablarnos para que nosotros podamos recordar que todas las cosas que hacemos va a ser para honrar al Padre a través de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Amén. Jesús ha hecho una obra maravillosa a favor de cada uno de nosotros y Él quiere que vivamos de esa manera. Amén. Por lo tanto, el que entra por la puerta, dice el pastor, dice, ¿no? El pastor de las ovejas es. ¿Quién es el que entra por la puerta? Es el pastor. Es el verdadero pastor que realmente va a traer, como se dice, de una manera legal, va a hacer que las cosas sean legales. Cuando hay algo que es real, en este caso el verdadero pastor, va a traer algo legal y va a funcionar todo lo que haga porque es algo legal. Es como, por ejemplo, si tú, ¿cuántos saben, por ejemplo, tú puedes conseguir cosas en la vida, cosas que son originales y cosas que son copia? Del original tú tienes qué cosa? Legalidad, tienes garantía, tienes un montón de beneficios. Pero sin embargo, cuando es algo que no es legal, ¿qué garantía tienes? Tal vez sea más fácil de obtenerlo, más barato, pero ¿qué garantía tienes? ¿Qué seguridad tienes de que realmente te funcione o no? ¿No? Y hay muchas más cosas que pueden fallar cuando la cosa no es legal. El que es legal tiene autoridad en sí. Por eso es que Jesús tenía la autoridad del caso frente a cualquier circunstancia que se presentaba en la vida. Cuando él actuaba, a pesar de que dentro de la religión no era lo legal, para ellos, dentro del concepto de Dios era lo legal. ¿Dios qué quería? ¿Que la gente cumpliera sus tradiciones o que la gente recibiera las bendiciones? Que recibiera sus bendiciones. La legalidad te dice, no, tienes que hacer esto, esto, lo otro, para que recién puedas recibir algo de Dios. El Señor dice, no, yo te amo y porque te amo, quiero bendecirte. Como hemos visto a través de los evangelios, toda persona que se encontraba con Jesús normalmente no tenía requisitos, simplemente el corazón del Señor llegaba hacia ellos. Y después esas personas cambiaban su manera de vida. ¿Por qué? Por lo que había pasado con ellos. Amén. De igual manera, amados hermanos, el pastor, el verdadero pastor, él es el que realmente es, como dice, es el dueño del rebaño. Amén. El pastor es el dueño del rebaño, ¿no? Entonces, como es dueño del rebaño, él sabe que esas ovejas le pertenecen a él. Y él tiene obviamente por eso la entrada. Y este pastor como tal es el que va a cuidar por esas ovejas. ¿Cuántos sabemos que nuestro Dios es nuestro gran pastor? ¿Él cuida de nosotros? Por supuesto. ¿Le pertenecemos a él? Claro, somos hijos de Dios. Y como tal le pertenecemos al Señor. Amén. Y Jesús, amados hermanos, se va a identificar directamente como este pastor, ¿no? Pues más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y qué interesante es que cada uno de nosotros pueda comprender que Jesús se presenta como Él es el pastor. Y si los judíos que estaban entonces se pudieran entender un poquito respecto a la escritura, ellos dirían, Jesús lo que está diciendo acá nuevamente es que Él es Dios. Porque ¿quién era el pastor de acuerdo al Salmo 23? Jehová nuestro Dios. Y si Él es el pastor y Jesús dice, yo soy el pastor que vengo acá, entonces simplemente está diciendo, yo soy Dios otra vez, ¿no? Y en el verso siguiente dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Fíjense las características de un verdadero pastor. Un pastor no es aquel que simplemente dice, yo tengo mi gente, están allí, no. Un pastor es aquel que, en primer lugar, va a tener acceso libre
al redil. ¿Por qué? Porque el portero lo va a conocer, sabe, ah, sí, él es el pastor. Segundo, dice que las ovejas oyen su voz. Y ahí es algo muy interesante, por eso que todos aquellos que estamos en la iglesia y que conocemos que Jesús es Dios, voy a escuchar su voz. No va a ser extraño para mí escuchar al Señor, sino que yo voy a poder escuchar la voz de Jesús. Amén. Las ovejas escuchan la voz de su pastor, saben lo que su pastor está diciendo, reciben el consejo del pastor. ¿Por qué? Porque saben que el pastor les va a guiar siempre por un buen camino. Su pastor no les va a engañar. Su pastor siempre los va a guiar a un buen camino. Amén. Ahora, sigue diciendo, y a sus ovejas llama por nombre, o sea, él las conoce. Hay una cercanía. Vamos, hermanos, Dios nos conoce. Él conoce tu nombre. Él sabe tu necesidad. Él sabe lo que tú estás necesitando. Aún antes que le pidas, Él sabe lo que necesitas. Porque Él es tu pastor. Él te conoce. Acuérdate que Él es el pastor y que nada te va a faltar. Porque como pastor esa es su prioridad, proveerte, suplir todas tus necesidades. Como la palabra dice, conforme a sus riquezas en gloria. El Señor quiere que tú puedas entender que el Señor es el que te va a llevar. Y Él te saca a que vayas a alimentarte en pastos frescos, a beber agua del arroyo, a que puedas tener un tiempo de salir de ese lugar donde te encuentras. El pastor está allí para ayudarnos. A veces no nos damos cuenta, pero amados hermanos, las ovejas que escuchan la voz de su pastor van a reconocer que Él es el que tiene la autoridad. ¿Cuántos de nosotros escuchamos la voz de nuestro pastor? Y si escuchamos la voz de nuestro pastor, entonces Él es el quien tiene la autoridad sobre mi vida. Es por eso que a veces nosotros siempre exclamamos, no, Señor, tú eres mi Señor, ¿no? Jesús, eres mi Señor. Y al decirle Señor, nosotros le estamos entregando la autoridad de nuestra vida a Él, al Señor. Ese es lo normal dentro del contexto que fue escrito la Biblia. Cuando te refieres a Señor en la cultura occidental, pero oriental, ellos estaban muy entendidos de que el que es tu Señor es el dueño de tu vida y tu vida le pertenece a Él y Él va a hacer contigo lo que mejor le plazca. Y tú no te vas a quejar, no vas a ir a pedir derechos humanos, no, simplemente es tu Señor y Él va a hacer contigo lo mejor que quiera hacer contigo. Y qué bueno es saber que tenemos un Señor bueno, no un Señor malo. Por eso que este Señor escucha su voz, te llama por su nombre, te saca, te lleva a que comas cosas buenas. Amén. Esa es la característica de un verdadero pastor. Por eso, hermanos, todos nosotros que conocemos a nuestro pastor tenemos que desarrollar una fe genuina, que no simplemente se va a desarrollar por conocimiento natural, no, sino que se revele en el Espíritu y vamos a poder escuchar la voz del Señor. Acuérdense que en este mundo existen muchas voces. La pregunta es, ¿qué voz estás escuchando? ¿La de tu pastor o otras voces que no son la de tu pastor? Porque en este mundo, amados hermanos, a veces la gente sigue los consejos de X personas y a veces no escucha la voz de su pastor. ¿Amén? El verso 4 nos va a decir algo muy importante. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Fíjese qué interesante esa relación, hermanos. Y es lo que Dios anhela en toda relación en este mundo. Cuando tú escuchas la voz de tu pastor, tú vas a seguir a tu pastor. Cuando el pastor las saca, él no está, "Ay, ven para acá, arreándolas, llevándolas", no. Él va adelante y las ovejas van detrás del pastor siguiendo la voz de su pastor. Vamos por aquí, todas van por acá. Vamos por el otro lado, todos se van por allá. Nos quedamos acá y todas se quedan allí. Las ovejas escuchan la voz de su pastor, ¿no? Dice, él va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Qué importante, hermanos, para nosotros como iglesia es que aprendamos a reconocer la voz de nuestro pastor. Y cuando hablo la voz de nuestro pastor es la voz de justamente nuestro Señor, porque Él es nuestro pastor. Amén. Y dice que Él va delante de las ovejas, lo cual para nosotros suena un poco extraño a veces, porque a veces tratamos de, como se dice, ¿no? De empujar a las personas para que sigan por un lado o por otro lado.
Pero acá es algo diferente. El pastor va adelante dirigiendo a las ovejas y las ovejas escuchan la voz de él y van siguiendo la voz de su pastor. Se llama sometimiento, se llama obediencia, se llama confianza, se llama yo voy seguro tras la voz de mi pastor. Y cuando nosotros empezamos a vivir esta vida, amados hermanos, siguiendo la voz de Jesús, nuestra vida va a ser una vida más segura, más estable, más confiada, porque sabemos que estamos siendo llevados o guiados por un buen pastor. Amén. Y aquí vemos claramente el liderazgo que Jesús quiere tener sobre cada uno de nosotros. Por eso la buena pregunta es, ¿qué voz estás siguiendo? ¿Qué voz estás siguiendo? ¿Estás siguiendo la voz de tu pastor o simplemente estás siguiendo cualquier voz que a ti te convenga o cualquier voz que a ti te obligue a seguir? El pastor no te obliga a seguirlo. Simplemente él da la dirección y tú escuchas su voz y la sigues. Acá lo que el Señor nos está diciendo es aquellas personas que son ciegas espirituales no van a escuchar o no van a entender la voz del pastor. Para aquellos que pueden ver, van a poder seguir al pastor, porque son gente que ve al pastor que los está guiando. Amén. Hermanos, la palabra del Señor nos lleva siempre a que podamos tener una dirección segura en nuestras vidas. Y la forma con la cual nosotros podemos afirmar que eso es verdad es cuando seguimos la voz de nuestro pastor. Y es bueno que sigamos cada día la voz del Señor. Amén. La verdadera iglesia de Cristo, amados hermanos, sigue la voz del Señor. No sigue la voz de otros. Seguimos la voz de Jesús. Señor Jesús, ¿qué tengo que hacer el día de hoy? ¿Cómo tengo que hacer las cosas? Señor, quiero escuchar tu voz. Guíame, condúceme, llévame. No solamente, amados hermanos, es ser algo místico y religioso, no, sino ser natural, escuchar la voz de Dios. Y dirán, pero ¿cómo escucho la voz de Dios? Es muy sencillo. La primera forma que escuchamos la voz del Señor es a través de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Es la voz de Dios hablándonos a cada uno de nosotros, ¿no? Y lo segundo es cuando Dios empieza a hablar a tu corazón para que tú puedas escuchar su voz y seguir el consejo que Él te está dando. Amén. Entonces, está dando claramente cómo es este pastor, cómo está llevando sus ovejas. Y en el verso 5 Jesús va a decir, más el extraño, pero, perdón, más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y acá es algo muy interesante, porque una oveja verdadera del Señor sabe distinguir entre la voz de su Señor, de su pastor, y la voz de los extraños. Y no se distrae con la voz de los extraños. No se acomoda a la voz de los extraños. No sigue el consejo de los extraños. ¿Qué hacen las ovejas con los extraños? Dice que no, no seguirán, sino que huirán de él. ¿Cuántos de nosotros huimos de esas voces extrañas? A veces nos ponemos a jugar con esas voces. Bueno, de repente puede ser una opción, tal vez por ahí, de repente pues posible que pueda ser. Y empezamos a permitir voces que no deben de entrar a tu vida. Eva, cuando estaba en el jardín del Edén, ella tenía la voz de Dios presente, pero ella decidió escuchar otras voces que le empezaron a hablar. Y en vez de rechazar, como dice acá, sino que huirán de ellas, porque no conocen la voz de los extraños. No, ella se puso a conversar, a ver cómo es, cuéntame, pero puede ser, ¿no? Me suena bien, sí, se ve rica, es ese fruto. Creo que, bueno, mejor, pues, ¿qué pasa con una mordida? No, no creo que me haga tanto daño, no sé qué considero. Y a veces este mundo, amados hermanos, es así. Nos empieza a decir una cosa, no, pero mira, si todo el mundo hace eso, todo el mundo, además todo el mundo tiene ciertas cosas, y te empieza a, como dice, a engatusar, a confundir, y tú empiezas a pedir. Ahora, toda esa situación se da, ¿por qué? Porque no cumples el plan. Dice, más al extraño no seguirán, sino que huirán de él. O sea, tú no sigues a un extraño y simplemente vas a huir del extraño. Pero no solamente eso, dice, porque no conocen la voz, o sea, la voz del extraño, y yo no lo conozco, no, simplemente la rechazo. Y eso es la parte donde nosotros como hijos de Dios vamos a marcar la diferencia entre si vamos a permitir que el pecado toque nuestras vidas o simplemente lo vamos a rechazar.
A veces decimos, Señor, no sé cómo llegué acá. No, sí sabemos, has estado jugando con eso. Has estado dejando que esas voces vayan entrando a tu vida. Has permitido que la confusión, la duda, la incredulidad vaya regando tu vida y de tal manera que tú poco a poco estás permitiendo esas cosas en ti. Porque el extraño, amados hermanos, tú tienes que rechazarlo de porrazo, ¿no? Por eso es importante, amados hermanos, que sepamos a quién vamos a escuchar. Porque en este mundo existen falsos maestros, existen doctrinas extrañas. Si sabemos que son extrañas, simplemente huimos de allí, salimos de ahí, ¿no? Y lamentablemente mucha gente juega con eso. Por eso es que las ovejas auténticas, dice, van a desarrollar un discernimiento espiritual. Tenemos que aprender a discernir las cosas, ¿no? Discernir las cosas, qué cosa realmente sí es y qué cosa no es de Dios. Dice que más al extraño no seguirán. O sea, las ovejas saben quién es extraño y quién. Ahora, ¿cómo vamos a diferenciar entre una cosa y otra cosa? Es muy sencillo. Cuando tú estás lleno de la palabra de Dios, todo lo que no es la palabra de Dios te va a sonar extraño. Pero si tú no estás lleno de la palabra de Dios, simplemente vas a ser engañado fácilmente. Entonces, la clave para no ser engañado fácilmente, ¿qué cosa es? Estar lleno de la palabra de Dios. No es tratar de ver puede ser o no, no. Si yo sé la palabra de Dios, entonces voy a simplemente apartarme de lo que no es la palabra del Señor. Amén. Y a medida que nosotros empecemos a vivir de esa manera, vamos a huir. La Biblia te dice, huye, huye, huye. No es de cobardes huir cuando hay algo que es peligroso. A veces decimos, no, yo soy valiente, voy a enfrentar, yo soy maduro, yo puedo manejar la situación. No, huye de esas cosas. Aléjate de esas cosas, apártate de esas cosas. Proverbio te dice, no, huye, no, no te quedes allí pensando o deambulando. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesús le mostró este ejemplo a estos judíos, fariseos, pero ellos no entendieron. ¿Por qué no entendieron? Porque eran ciegos espirituales. Y tal vez en esta mañana muchos de ustedes están escuchando este mensaje. Y, sí, suena interesante, las ovejas, que esto y que el otro, pero muchos no lo están entendiendo. El Señor no quiere que te quedes sin entender las cosas. Porque si no entiendes las cosas del Señor, te estás desconectando del Señor. Y si te desconectas del Señor, entonces vas a ser presa fácil del enemigo. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, necesitamos nosotros que aprender cada día a que los que son humildes van a recibir la luz del Señor, van a recibir la enseñanza del Señor. Pero aquellos que son orgullosos van a permanecer en tinieblas. Si somos orgullosos, vamos a permanecer en tinieblas. Y el Señor no quiere que permanezcamos en tinieblas. Es por eso que a través de este pasaje podemos claramente entender que Jesucristo es el verdadero pastor. Él es la verdadera puerta de las ovejas. Él es el verdadero pastor que vino por nosotros, quien nos cuida, nos guarda y nos protege. Pero no solamente toma el título de pastor o de la puerta de las ovejas, sino que Él viene a tener comunión íntima con nosotros. Y quiere que nuestra comunión con Él no sea una comunión pasajera. Y esa intimidad que tenemos con Él nos va a dar autoridad. Porque cuando nosotros recibimos comunión con el Señor, vamos a aprender de Él. Vamos a conocer de Él. Vamos a tener la autoridad frente a las cosas. ¿Cómo tú puedes evadir o salir o rechazar las cosas que no son de Dios cuando tú tienes el conocimiento claro de quién es Jesús en tu vida? Y si tú tienes el conocimiento claro de quién es Jesús en tu vida, entonces vas a poder vivir como el Señor quiere que vivas. Amén. Acuérdense que Jesús llama y los que somos de Él escuchamos su voz. Amén. Pero el punto importante dentro de todo esto que hemos compartido en esta mañana es que entendamos que tenemos que ser personas que vamos a discernir las cosas espiritualmente. Porque en este mundo existen voces, hermanos. Voces que hablan, voces que dicen, voces que te exigen, voces que te van a mostrar como la verdad. Acuérdense que estamos en un mundo donde que este mundo a la verdad lo llama malo y a lo malo lo llama que es bueno. Y si tú no sabes discernir esas cosas espiritualmente, lo vas a creer.
Como escuchaba en la mañana a alguien que decía, ¿no? Que dice, hay comunismo cristiano, dice, ¿no? ¿Cómo puede existir eso? No existe, porque todo el comunista no cree en Dios. Entonces, ¿cómo puedes ser cristiano si no crees en Dios? Es ilógico. Pero a veces te pintan las cosas de una manera que tú puedes creer, así puede ser, ¿no? No, simplemente no existe. Pero eso lo puedes entender cuando vas a discernir las cosas de una manera espiritual. Y cuando nosotros empecemos a vivir de esta manera, no va a haber ceguera espiritual, porque vamos a ver las cosas tal como son. Cuando le damos lugar al Señor en nuestras vidas, el Señor Jesús nos va a hablar las cosas tal como son. Y el Señor quiere que nosotros veamos cada vez las cosas como Él realmente nos quiere enseñar. Amén. Él es el pastor. Él es Cristo, es el pastor Él es el pastor de la... Jesús justamente es la puerta legítima del redil. Él es la puerta legítima. Él es la verdadera puerta legítima. Amén. En Él no vamos a encontrar confusión. En Él no vamos a encontrar alguien que se quiera aprovechar de ti. Jesús viene a traer paz a tu vida, viene a traer descanso a tu vida, viene a dar soluciones a tu vida. Él viene a ayudarte en todo momento porque Él es el buen pastor. Pero ese buen pastor empieza desde el punto de inicio, que Él entra por el lugar correcto, por la puerta del redil. Amén. Y a medida que nosotros permitimos que Jesús sea ese pastor que nos va a enseñar, a instruir y nos va a guiar en todo momento, nuestra vida no va a seguir siendo la misma, porque vamos a poder ver estas cosas en nuestras vidas y vamos a ver la vida que el Señor quiere que nosotros tengamos cada día de nosotros. Amén. Vamos a cada día, amados hermanos, seguir. Y la pregunta sería, ¿a quién estamos escuchando en este tiempo? ¿Escuchamos la voz de nuestro pastor o estamos escuchando otras voces? El Señor quiere que nosotros escuchemos su voz. Esa es la voz que nos va a llevar cada día, ¿no? Cada día nos va a llevar esa voz a conocer mejor al Señor, conocer mejor a nuestro Dios. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por este día. Gracias, Señor, por tu gran amor, por tu cuidado. Gracias, Padre, porque hemos decidido escuchar tu voz. Hemos decidido reconocer que tú eres nuestro pastor. Hemos decidido vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Padre, no queremos vivir por vivir, sino queremos vivir una vida que a ti te agrade, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, cada día para que aprendamos a discernir entre las diferentes palabras, diferentes voces que escuchamos en este mundo. Hay mucha gente que está tratando de confundirnos, enseñándonos doctrinas de hombre, enseñándonos cosas que no vienen de ti, Señor. Pero sabemos, Padre, de que tú que iniciaste la buena obra en nosotros, Padre, tú no vas a parar hasta terminarlo, Señor. Y te pedimos, papito lindo, que en esta mañana nos ilumines, Señor, con la verdad de tu palabra, porque tú eres nuestro buen pastor. Tú eres esa puerta que tú entras por la puerta, Señor, porque tú eres el Rey legítimo que nos va a llevar y nos va a conducir siempre a toda la verdad. Te damos gracias, papito lindo, en esta mañana por tu gran amor y cuidado. Gracias por la vida que tú nos das. A ti sea, mi Señor, toda gloria y toda honra, papito, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.